Buenas tardes, mi nombre es María de Gouveia. El día de hoy les voy a presentar la sustentación de mi trabajo de investigación titulado Preparación pedagógica del docente de odontología frente al uso de la inteligencia artificial en la Universidad Interamericana de Panamá para el año 2026, con el fin de poder titularme en la maestría de docencia superior de la Universidad Latina de Panamá. En un primer bloque de introducción y capítulo 1 sobre el problema, vamos a hablar sobre el contexto actual. La inteligencia artificial, o por sus siglas AI, ha evolucionado de una simple promesa a una herramienta que se utiliza de forma cotidiana. En odontología se puede utilizar tanto para el diagnóstico radiográfico como para crear una simulación clínica. ¿Cuál es el problema? Los estudiantes están utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa de forma empírica y autónoma, poniendo en riesgo el rigor científico al no tener una supervisión calificada por parte del docente. La pregunta central de nuestra investigación es: ¿cuál es el nivel de preparación pedagógica del docente de odontología frente al uso de la inteligencia artificial en la UIP? El rigor del status quo de no intervenir, los egresados enfrentarán un mercado laboral en el 2026 con carencias en estándares tecnológicos ya establecidos en la industria clínica, ya que de forma clínica en el mercado laboral ya es una realidad en la práctica privada el utilizar el flujo digital y todas las herramientas de inteligencia artificial. Nuestro objetivo general es medir esa percepción del docente frente al uso de la inteligencia artificial. En el marco más teórico y conceptual quiero destacar dos conceptos: lo que es el modelo TPACK, que va a integrar o hacer una sinergia de tres conceptos o de tres partes importantes. Ese conocimiento de ontología, que es ese conocimiento clínico que tiene el docente; la tecnología, que es el flujo de inteligencia artificial y el flujo digital en la clínica; y la pedagogía, que son esas estrategias de enseñanza. La sinergia de estos tres nos va a dar no solo un conocimiento disciplinar, sino pedagógico. Y por otro lado, la alfabetización digital, donde el objetivo de la institución es trasladar al docente desde un nivel novato, que es un uso instrumental, hacia un nivel pionero, donde vamos a lograr una innovación pedagógica y un liderazgo real. Esto es una escala europea donde va de novato, explorador, experto, pionero. Y aquí no es solo utilizar los softwares, sino saber utilizarlos y hacerlo de una forma ética, clínicamente hablando. Y aquí vamos a ir con dos formas de cómo nosotros podemos o vamos a ver la inteligencia artificial en nuestra práctica. Lo que es la inteligencia artificial educativa, donde con esta vamos a optimizar el aprendizaje por medio de tutorías inteligentes y adaptativas. Podemos, con la inteligencia artificial, adaptar los conceptos para que se personalicen al estudiante, a sus deficiencias, a su forma de aprender. Vamos a generar instantáneamente casos clínicos virtuales complejos para que ellos puedan desarrollar ese criterio cuando lo vean con los pacientes reales. Y una analítica del rendimiento en tiempo real, tanto nosotros como docentes hacia los estudiantes, y poder evaluar cuáles son las deficiencias y dónde nos tenemos que enfocar más, como de parte de la institución hacia nosotros los docentes, ya que esos datos son muchísima información que nos va a ayudar a mejorar y a crecer. Y tenemos por otra parte lo que es la inteligencia artificial clínica, que se utiliza más para un diagnóstico. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la clínica con los pacientes? Una detección automatizada de patologías en radiografías. Vamos a utilizar planificación digital para los tratamientos de ortodoncia, por ejemplo. Hacer simulaciones 3D
de la realidad del paciente para hacer prácticas y luego llevarlo a boca. O hacer guías, pueden ser guías quirúrgicas para recortes de encía, para tallado de coronas, de carillas, para tratamientos de endodoncia. Estas guías con estos enfoques digitales nos ayudan a que nuestra práctica sea más segura y más predecible, que mejoremos nuestros pronósticos. Pero es importante que todas estas herramientas las utilicemos con un filtro ético que en Panamá está dado por la Ley 64 del 2012. Y el docente al final va a ser quien valide o nos dé ese filtro ético y debe garantizar la seguridad del paciente y de su información y atribuir correctamente los conocimientos generados por inteligencia artificial, respetando el derecho de autor panameño. También es importante que podamos hacer un criterio sobre esa información que nos está dando y eso es importante poder tenerlo nosotros y llevarlo a los estudiantes para que ellos también puedan dudar y sepan cuándo buscar una segunda opinión, cuándo volver a buscar, cuándo ir como filtrando toda esa información que tienen a disposición. Vamos un poco con el marco metodológico. En el diseño de la investigación tenemos un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental descriptivo y un corte transversal, ya que la información se recolectó en un solo momento del año 2026. En cuanto a la población y la muestra, la población fue el 100% de los docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Interamericana de Panamá. Y nuestras muestras fueron 26 docentes activos, es decir, el 50% de la planta educativa de la facultad. Por un muestreo voluntario se realizó. ¿Y cómo se recolectó la información? Tuvimos dos instrumentos. Nuestro primer instrumento fue una entrevista realizada a la doctora Luz Karin Molina, la cual es directora de la Escuela de Odontología de la UIP. Y por otro lado, a los docentes se les realizó una encuesta con una escala de Likert, la cual tuvo varias dimensiones. Recolectamos datos sociodemográficos y datos en tres dimensiones: tecnológica, pedagógica y una visión institucional. ¿Cuál es el rigor científico comprobado sobre esta encuesta? El instrumento obtuvo un alfa de Cronbach de 0.844, confirmando su robustez estadística para medir competencias tecnológicas y pedagógicas en los docentes. Vamos con un análisis e interpretación de los resultados. Nos destaca que el 50% de los docentes posee más de 10 años de experiencia clínica y docente. Esto quiere decir que son docentes de una edad avanzada y con gran experiencia, lo cual es muy bueno, pero a la vez puede ser una línea con la tecnología. ¿Por qué? Porque pueden tener cierta resistencia. Ellos no estudiaron con esa tecnología que tenemos hoy en día y tenemos que estar abiertos a aprender y a querer utilizarla en la realidad actual. Poder sacarle provecho a todas esas herramientas que no teníamos antes, que ahora sí tenemos a disposición. Por otro lado, los docentes, un 57.7% de ellos, refirió en la encuesta nunca haber recibido una formación previa en inteligencia artificial aplicada a la odontología. Entonces, según la entrevista cualitativa que se realizó a la doctora Luz Karin Molina, el mayor obstáculo no es lo pedagógico, sino una resistencia a cambiar los métodos analógicos. Y ella nos refería que ella estima que solo un 25% de los docentes de su planta docente utiliza activamente inteligencia artificial en sus aulas. Y destacaba un concepto importante de desaprender para aprender. En base a estos conceptos también los docentes nos refirieron que el 61.5% de ellos afirma conocer conocimientos básicos sobre herramientas de inteligencia artificial
pero en sentido general, en cualquier área, en que la conozco y puedo hacer una conversación con ChatGPT, por ejemplo. Pero al llevándolo a una aplicación clínica, diagnóstica dentro de odontología, tenemos una gráfica muy pareja. Al evaluar esta aplicación, la respuesta se dispersa equitativamente. La media fue de 3,04. Entonces tenemos una alta heterogeneidad. El conocimiento superficial no se traduce en el flujo o el manejo fluido del software especializado de odontología. Entonces, no necesitamos solo conocer las herramientas, necesitamos saber utilizarlas tanto en la práctica clínica como en la docencia para poder transmitirle estos conocimientos a los estudiantes y a la vez nosotros poder aprovechar los beneficios que nos brindan estas herramientas, ¿no? Ok, tenemos que el 76,9 de los docentes está convencido de que la inteligencia artificial mejora significativamente ese proceso de enseñanza y aprendizaje en odontología, que esto es muy bueno porque ellos tienen están receptivos, tienen una actitud positiva frente a estas herramientas. Sin embargo, no las utilizan o no las conocen tanto porque hay una deficiencia operativa. Tenemos que la media más baja de nuestros resultados fue 2,88. Y esta pregunta fue sobre el uso de la inteligencia artificial para evaluar el desempeño estudiantil en la práctica. Y esto fue la respuesta más baja que tuvimos. Entonces, aunque están abiertos a las herramientas, no la utilizan en su práctica como docente. Faltan estrategias metodológicas. Los docentes sí creen en la inteligencia artificial, pero no saben cómo integrarla. Y aquí viene la importancia de este diagnóstico que estamos haciendo y de la investigación que se realizó para poder hacer cambios reales. La cultura o en esta dimensión más institucional, vamos a ver sobre la cultura de innovación y tecnología en la universidad. La Universidad Interamericana de Panamá sí promueve esa innovación. Incluso la doctora Luz Karim nos mencionó que tienen un piloto, un plan piloto para llevar la práctica clínica hacia el flujo digital y que los estudiantes puedan salir con estas habilidades, pero la percepción del docente está un poco dispersa con respecto a esta cultura de innovación real en la universidad. La mayoría percibe una cultura de innovación de casi siempre, a veces con una media de 3,54. ¿Cuál es el problema? La innovación institucional no se está viviendo de manera consistente en el aula diaria. Hay muchos planes de parte de la institución, pero existe una brecha entre esa política macro y el micro, que es la capacitación específica que están adquiriendo los docentes para poder implementar en sus aulas y en el día a día estas herramientas. Ok, tuvimos una correlación positiva entre la competencia tecnológica y la competencia pedagógica, teniendo eh, como resultado 0,824. En la prueba de hipótesis que se hizo la correlación de Sperman, se comprobó que existe un vínculo íntimo y significativo entre dominar la tecnología y saber enseñarla. Estos están estrechamente ligados. ¿Cuál es el factor limitante? La percepción de la visión institucional no influye directamente en la capacidad pedagógica. En síntesis o en relación de estas dos, vamos a tener que el avance real no va a depender solo de los planes que tenga la institución, sino del adiestramiento individual y focalizado del docente, que el docente se tome el tiempo de aprender cómo utilizar estas herramientas y a la vez querer aplicarlas en las aulas de clase. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es un programa llamado Odonto AI, que es una transformación docente para la era digital. Con esto, la idea es hacer un programa estructurado de 40 horas de forma obligatoria para nivelar las competencias entre todos los docentes.
y poder llevar a cabo todos esos planes que tiene la institución como tal. Y este programa o esta propuesta se va a dividir en 4 fases. Vamos a hacer una primera fase de sensibilización, donde vamos a reducir esa ansiedad tecnológica mediante microtalleres antirresistencia. ¿Por qué? Porque dijimos que muchos de los docentes son de una edad avanzada y no conocen o no estudiaron con este tipo de tecnologías. Entonces, la idea no es hacerlo de golpe y que pueda crear una barrera de parte de ellos a no querer aplicarlas, no querer aprenderlo. Entonces, primero vamos a sensibilizar. En una fase 2 vamos a hacer el diseño modular y aquí vamos a hacer un entrenamiento más teórico. Aquí vamos a hablar sobre alfabetización digital, creación de casos clínicos generativos. Lo vamos a ir dividiendo por módulos para que sea digerible, pero a la vez obtengamos todos esos conocimientos teóricos que son necesarios para luego llevarlo a una fase 3 de ejecución. La idea en la ejecución es llevarlo en un aula invertida, donde los docentes puedan generar proyectos reales en las asignaturas clínicas que ya están impartiendo en la universidad. Y luego realicemos una fase 4 de evaluación, donde vamos a hacer un monitoreo directo del impacto del flujo digital en las preclínicas odontológicas. La idea es que ellos ya lo puedan ir implementando en sus aulas y en esta fase de evaluación también podamos hacer un seguimiento y un acompañamiento de las dudas que se vayan realizando en el camino. ¿Qué beneficios nos va a traer implementar esto? En el análisis estratégico y de beneficios lo dividimos en 3 partes, en un beneficio estudiantil, docente, institucional, ya que todas estas partes van a obtener pros del uso de estas herramientas. Estudiantilmente ellos van a recibir una retroalimentación inmediata y van a egresar con unas exigencias o con los mayores estándares de odontología hoy en día en la práctica clínica. Van a egresar con lo último que se puede, que está en la innovación actual. ¿Qué beneficio docente vamos a tener? Vamos a reducir drásticamente la carga administrativa, esas rúbricas o esos trabajos muy repetitivos que nos implican muchas horas y tiempo, se pueden tercerizar. Y así vamos a tener una transición a un nivel pionero para que el docente, en vez de gastar el tiempo en esas tareas más administrativas, se pueda enfocar en mediar el juicio crítico, se puede enfocar en individualizar, en medir al estudiante, en poder acompañarlo. ¿Y qué beneficio institucional vamos a tener? Vamos a posicionar a la Facultad de Odontología de la Universidad Interamericana de Panamá en la vanguardia de innovación y ciencias en ciencias de la salud para la ciudad de Panamá. ¿Cuál es el cronograma o plan para realizar esta propuesta? La idea es realizarlo en 4 meses. Un primer mes de diagnóstico de entrada y todo lo que son los talleres de sensibilización. Un mes 2 que sea más teórico-práctico con la inteligencia artificial, toda esa teoría que ya hablamos, y el diseño instruccional. En el mes 3 vamos a avanzar un poco sobre la evaluación formativa y la analítica en tiempo real, porque no sirve de nada que guardemos muchos datos e información si no lo sabemos interpretar. Y un mes 4 que es ese de ejecución y seguimiento, donde vamos a hacer asesorías de proyectos finales en las asignaturas y evaluar el impacto real que tuvo poder hacer dicho programa. ¿Qué viabilidad tiene esta propuesta? Realmente en recursos humanos nos vamos a apalancar de los recursos existentes, ya que en la entrevista la doctora Luz Karin Molina nos mencionó que la institución o la universidad cuenta con un equipo de IT o de tecnología que es quien desarrolla los cursos. Lo que necesitamos son facilitadores expertos que puedan integrarlo más allá de en la docencia general y en la institución, que lo puedan integrar hacia el área de odontología. Y en cuanto a tecnología, la única inversión va a ser
en las licencias de los software que se necesitan para aplicar estas herramientas dentro de la clínica. En cuanto a conclusiones y recomendaciones, tenemos que vamos a hacer una transición o se va a lograr una transición tanto educativa como clínica de lo analógico a lo digital y va a avanzar un montón tanto la educación, en la formación de los estudiantes y la innovación dentro de la institución. Existe una brecha operativa marcada. Tenemos una actitud muy receptiva por parte de los docentes, pero una aptitud metodológica deficiente. No estamos, aunque sí están dispuestos a y reconocen el valor de, pues no lo están aplicando realmente dentro de las aulas. Entonces no podemos tener los beneficios que eso nos puede traer. Y el éxito de la integración va a recaer en las competencias individuales, superando las barreras de antigüedad académica. Es decir, cada docente tiene que tomarse el tiempo de aprender y aplicar todas estas herramientas y recursos que nos está brindando la universidad. ¿Cuáles son las recomendaciones de acción? Ejecutar con carácter obligatorio el curso de Odonto AI de 40 horas. Implementar talleres antirresistencia centrados en el concepto de desaprender para aprender. Porque aunque sí es muy importante pues avanzar, la idea es que los docentes también se integren, que les interese, que participen y que no sea solo como una imposición de la institución. Vamos a integrar o se recomienda integrar sistemas de inteligencia artificial para crear rúbricas automáticas y retroalimentación constante e inmediata, lo cual le va a permitir a los estudiantes mejorar sus deficiencias y a la vez bajar la carga administrativa de los docentes. Y vamos a evaluar periódicamente las competencias de los docentes con simuladores y inteligencia artificial. De esta manera, nos mantenemos activamente verificando que se está implementando lo que la visión de la institución nos indica. Quiero cerrar con la frase de la inteligencia artificial no va a reemplazar al docente o el odontólogo, simplemente va a transformar su rol de un transmisor de tecnologías análogas a un mediador crítico del juicio clínico en el área digital. Muchas gracias.